Cette présentation, c'est le travail des étudiants du Costa Rica de design graphique avec l'entreprise Polaris pour faire ces affiches qui illustrent le travail du Costa Rica dans l'espace. C'est un travail interdisciplinaire, c'est une sélection de les meilleurs travaux qu'on a eus pendant le cours. Je voudrais remercier tous ceux qui ont venu voir la présentation, à l'ambassade du Costa Rica, a Polaris, et j'espère que vous aimez la presentación. Desde pequeño me gusta mucho la divulgación científica. De hecho, mi papá me mostró cuando era niño a Carl Sagan, que es un gran divulgador. Y en ese libro, en Cosmos, justamente hay un montón de imágenes de galaxias que abajito de la foto dice ilustrado por X o Y. Entonces, siempre hay una necesidad de artistas y diseñadores para lograr difundir estos conceptos y estas ideas para que puedan llegar a un público más general. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es un poco lo mismo. El objetivo principal del proyecto Polaris es contribuir a la globalización del espacio. Esto lo definimos en dos ejes de trabajo. El primero es la creación de oportunidades locales en lugares no tradicionales, como por ejemplo en países emergentes o en vías de desarrollo. El segundo es la fomentación de las colaboraciones internacionales para el desarrollo de iniciativas aeroespaciales. Para poner esto en marcha se debe considerar el contexto político y militar que por mucho tiempo ha limitado el grado con el que se puede globalizar el espacio. En el caso de Costa Rica, un país neutral que abolió su ejército en 1948 y que carece de un ambiente paramilitar o terrorista, se puede explorar la posibilidad de atraer personas sin importar su nacionalidad en un contexto de paz. Además de esta razón, Polaris escogió como sede a Costa Rica, ya que le permite agregar al proyecto varias dimensiones no técnicas, entre ellas la cultura, el turismo, el arte y la relevancia social. Costa Rica tiene una historia aeroespacial joven en la que destacan varias personas y eventos. Por ejemplo, Franklin Chandías, el primer astronauta latino y el que más viajes realizó en un transbordador espacial. Sandra Kaufman, la primera mujer en liderar una misión a Marte. Más de 10 profesionales que han pasado por la NASA. El satélite Irazú, lanzado en el 2018, el primer satélite de Centroamérica y el Caribe. El P5, el primer motor de combustibles líquidos de cohete del país. Varios grupos académicos espaciales, entre otros. Además, Costa Rica cuenta con un clúster aeroespacial de más de 30 empresas que manufacturan desde motores de plasma para viajes interplanetarios, como es el caso de Ad Astra Rocket Company, fundada por Franklin Chang, hasta sistemas electromecánicos para la industria de aviación. Conforme pasan los años, los costarricenses demuestran cada vez más interés en el campo aeroespacial. Inclusive en los últimos años se aprobó un proyecto de ley con el objetivo de crear una agencia espacial costarricense. Este proyecto nace como una oportunidad para vincular los grupos de diseño gráfico del curso de taller gráfico 1, ambos grupos, con proyectos reales y clientes reales, con la intención de que ellos puedan foguearse y aprender cómo se hace diseño afuera. Fue así que nació la oportunidad de relacionarnos con el grupo Polaris, quienes nos dieron 7 ejes temáticos y surgió la idea de hacer unos afiches que nos permitieran pasar las fronteras y tener un proyecto de carácter internacional que pudiera también participar del 73 Congreso de Aeronáutica en París. Todos los proyectos de diseño requieren una importante conexión con el tema que se está trabajando, del cual probablemente conocemos poco y necesitamos entrar en un proceso de investigación. El estudiante requiere entrar en la profundidad, investigar de la mano con el cliente y formatear su cerebro, como decimos nosotros, en modo semiótica. De manera que podamos ver el problema desde muchas y diferentes aristas, como la parte semántica, la parte sintáctica y, por supuesto, la parte pragmática. Para el proceso creativo es necesario que el estudiante empiece a desarrollar una serie de bocetos y viñetas que en principio son sumamente escuetos y tratan como de capturar las ideas. Finalmente, cuando ya los bocetos han llevado su proceso de madurez y el cliente también los ve y hace sus pequeñas observaciones, se lleva a la puesta final de un producto acabado. En nuestro proyecto de técnicas mixtas teníamos la oportunidad de trabajar
técnicas manuales, técnicas digitales o incluso mezclar ambas. Proyectos de esta magnitud tienen la oportunidad de ser ventanas para que cada estudiante pueda desarrollarse en mejores competencias. Nosotros jamás nos imaginamos cuando empezamos con un proyecto vinculado que los alcances iban a traspasar las fronteras y llegar a ventanas internacionales. Para ellos es una absoluta experiencia que trae muchísimo aprendizaje y también satisfacción. Y es que para nosotros como docentes, particularmente, este ha sido un proyecto que traspasa las fronteras de la docencia y el aprendizaje ha sido muchísimo. Conocer el quehacer de la ingeniería, de la historia aeroespacial de Costa Rica, poder vincularnos, saber que existe un directorio aeroespacial y poder meternos en el corazón de todas estas empresas y diferentes entidades nos permitió un mayor crecimiento que se va dando de manera conjunta con el equipo y con todos los gestores y autores de la apuesta de este proyecto. Bueno, algo que siempre se enfatiza mucho en el curso de taller gráfico es la parte de investigación que viene antes de la ejecución propiamente del diseño. Entonces, siempre disfruto mucho ver cómo los estudiantes poco a poco van gestando sus ideas, desde que empezamos con viñetas y bocetitos pequeños, hasta que poco a poco lo van armando, ¿verdad? Pasamos primero por líneas, luego sombras, luego colores, es todo muy metódico y ellos van también comprendiendo cómo armar su proyecto, porque al principio uno cree que es nada más como tirarse de clavado y hacer la obra final, ¿verdad? De una sentada. Y me gusta mucho ver cómo ellos se dan cuenta de cómo el proceso influencia, ¿verdad? Y le da como la calidad necesaria al resultado final. En este caso fue muy bonito para mí también descubrir todo lo que se hace en Costa Rica para la industria aeroespacial y para la NASA. Desde la astronauta Sandra Kaufman, que tenía una historia súper inspiradora y que de hecho yo siento que esa historia permeó algunos de los carteles finales. Entonces es muy interesante ver cómo ellos logran agarrar esa parte conceptual de la investigación y traducirla a algo gráfico. La importancia del diseño gráfico en otros aspectos, que el diseño gráfico se presta mucho para servirle a los demás. Entonces creo que eso es algo que me parece bastante importante porque tiene cierta parte artística de expresarlo uno, su estilo o la voz del mismo diseñador, pero utilizarla a favor también de alguien más o de un mensaje que importa en la sociedad. Como todo proceso creativo sí fue un tiempo de bastante paciencia porque empezamos desde la investigación, porque para poder crear una ilustración o un diseño en específico sí tenemos que estar como familiarizados con el tema. Entonces esa era la primera etapa, investigar todo lo que se pudiera y de ahí pasar a la etapa de bocetos, que fue como la etapa más larga, lluvia de ideas básicamente, sacar todo lo que se nos ocurriera y de ahí pasar a la experimentación con técnicas, con materiales, a ver cuál se adaptaba mejor a la ilustración. El mayor aprendizaje dentro del proceso del proyecto fue entender nuestra posibilidad desde el punto de vista como diseñadores y comunicadores, las posibilidades que podemos transmitir a través de diseños y narrar eventos importantes dentro de nuestra vida estudiantil, así como nacional. Pero sí, con este proyecto definitivamente fue otro mundo porque fue adentrarnos completamente en todo este tema de la aeronáutica y volvernos como uno con el tema. Y sí es súper importante para al final poder llegar a algo que transmita ese mensaje correcto. De mi parte, yo desconocía completamente que en Costa Rica hubieran tantas empresas, emprendimientos, grupos universitarios dedicados a la aeronáutica. Entonces, con este proyecto pudimos conocer y aprender qué es lo que hacen, cómo lo hacen y ver la dedicación que ponen por potenciar a Costa Rica en esta área es súper inspirador. Entonces, eso sumado a
poder plasmar esa inspiración en una obra artística me recordó mucho que nosotros somos los que nos ponemos los límites y que con esfuerzo se puede llegar súper lejos. Creo que lo más importante que pudimos entender, y desde mi punto de vista personal, fue ver la gran cantidad de proyectos y de personas que están trabajando desde Costa Rica y para el mundo realizando este tipo de proyectos. Y me parece muy importante que nosotros estemos ensalzando este trabajo y esa labor, así desde nuestro punto de vista creativo y de diseño. Y todo el proceso que se llevó a cabo, por así decirlo, unió todo lo que habíamos ya llevado anteriormente en los cursos de dibujo, de diseño y todo el ciclo común, y todas las herramientas se podían utilizar o eran elementos que se podían utilizar para la elaboración de los afiches. Entonces siento que esto, unido con todo el proceso que se vivió para la realización de estos afiches, fue como de gran ayuda para una madurez. Al iniciar el proyecto, generalmente lo que uno conoce sobre el tema de la aeronáutica y el espacio desde Costa Rica, pues es relativamente muy poco. Y ahora que pudimos tener la oportunidad de realizar este proyecto, podemos ver la gran cantidad de información, de personas que están trabajando, que se está realizando. Entonces llegas a entender la magnitud que podemos tener desde un país tan pequeño generando un impacto tan importante a través del mundo. Siento que el papel del diseñador es fundamental para la comunicación, sinceramente. Los proyectos son un ejemplo de esto, ya que algo que sinceramente desconocía se puede llegar a adquirir un gran conocimiento y poder transmitir un mensaje específico. Además de lo que aprendí sobre el tema aeroespacial y de astronomía en el país, también la potencia que tiene Costa Rica en este tema de ciencias y también a nivel de comunicación. Que se puede lograr mucho desde ambos ámbitos y no solo tal vez desde el artístico o el científico, sino que también combinados. Siempre le doy muchísimo valor a la parte de que somos humanos, no solo como una herramienta, sino que somos humanos comunicándonos entre nosotros y hablarle a alguien más. Al final de todo este proceso, hemos podido recoger una muestra realmente amplia de 7 importantes ejes temáticos que reflejan el quehacer aeroespacial de Costa Rica, de diferentes empresas. Y el producto desarrollado por los estudiantes fue minucioso y realmente hacer una curaduría de todo el trabajo no fue para nada sencillo porque todos eran realmente muy buenos y realmente representan una muestra amplia para quien no conoce el quehacer aeroespacial de Costa Rica. Nos sentimos realmente satisfechos.